Saludamos a Aldo Abraham, economista, está acá con nosotros. Aldo, gracias por venir. Un gusto para mí estar con ustedes. ¿Qué expectativa tenés ante esta reunión del gobierno con el FMI? ¿Qué puede surgir de acá? Es cierto que la Argentina está llegando muy maltrecha a esta negociación. Hay que tener en cuenta que el acuerdo con el fondo ya se había incumplido hacia mediados del año. Luego hubo una negociación que terminó allá por el mes de agosto, renegociándose todas las metas. Eso lo hizo el ministro Sergio Massa, porque había incumplido hasta ahí todas las que había fijado. Se fijaron nuevas metas que se comprometió, entre ellas el ministro Massa, a bajar el creciente aumento del gasto público. Y bueno, una vez que le desembolsaron la plata, que eran más de 7.000 millones de dólares, la verdad es que el exceso de gasto, en vez de empezar a bajar, empezó a subir cada vez más aceleradamente con motivo de ponerle platita en el bolsillo a la gente, ¿no? Así que hemos llegado de vuelta con todas las metas incumplidas para el año. ¿Cuál es la ventaja que hoy tiene la Argentina? Primero, que no está negociando esto Sergio Massa, que incumplió varias veces ya este acuerdo, incluso el que había renegociado él mismo a mediados de año. Y la otra ventaja es que este presidente ha llegado a la presidencia diciendo que va a ser un cambio de rumbo del país, un cambio de rumbo que en el mundo los gobiernos demandan, los gobiernos del mundo, el mundo está demandando que la Argentina cambie de rumbo, y eso presiona sobre los organismos internacionales. Y claramente lo que está exigiendo hoy el Fondo Monetario Internacional y otros organismos para volver a prestarnos plata es que justamente estén esas reformas estructurales dentro del acuerdo que justamente estaba proponiendo en su campaña y sigue proponiendo el presidente Milei. Con lo cual yo creo que, más allá de un par de temas que hay de diferencias que son menores, la negociación no debería ser difícil, ¿no? Pero ese plan de ajuste está, porque hasta ahora muchos dicen, bueno, lo presentó Caputo en su momento, se plantearon algunas cuestiones que están, por ejemplo, en la ley ómnibus de aumento de impuestos, como para también que no sea solamente ajuste del gasto, sino también mayor recaudación, pero economistas están planteando, algunos dicen, hasta ahora no se ve nada de ese ajuste prometido, o sea, todavía no se concreta. Estamos a menos de un mes de la asunción del presidente, o que a un mes de la asunción del presidente, bastante difícil que veamos ya funcionar el programa. Es más, yo creo que el Fondo Monetario Internacional hubiera estado más que contento si la Argentina prometía lo que se llama equilibrio primario, o sea, antes de pagar los intereses, que sus ingresos coincidan con sus gastos. Y este gobierno, para sorpresa de todos, me incluyo, propuso directamente ir a un equilibrio total. O sea, que nuestros ingresos, los ingresos de nuestro Estado, coincidan con los egresos, incluidos los intereses. Supongamos que porque se atrasan o demoran algunas medidas no se llega a ese objetivo. Claramente este año vamos a terminar con más ingresos que los gastos restados los intereses, o sea, pagando parte de los intereses, cosa que yo creo que ni el mismo fondo esperaba que hiciera ninguno de los postulantes que se estaba presentando para la presidencia, ¿no? O sea, a vos no te preocupa ese sendero de corrección, digo, el plan de estabilización lo ves ya en marcha. Lo veo en marcha y yo no creo que consigan efectivamente pagar todos los intereses también con ingresos genuinos. Realmente el exceso de gasto que dejó el anterior gobierno es monstruoso, pero si llegan a tener mayores ingresos que los gastos restados los intereses, o sea, aunque sea a pagar parte de los intereses, la verdad es que es mucho más de lo que estábamos esperando todos los economistas antes de que se anunciara este plan. Claro. Mientras tanto, lo que más está preocupando es la inflación. ¿Cómo ves los números de diciembre? Que el propio presidente ayer dijo 30 sería buenísimo. Sí, nosotros estamos estimando en la Fundación Libertad y Progreso entre 28 y 29%. Podría estar en 30%, pero la realidad es que va a ser un pico. Yo creo que el pico de inflación se va a dar en el mes de diciembre, y a partir de ahora los siguientes meses van a dar por debajo
de esa inflación, fundamentalmente porque ahora lo que pagamos durante diciembre y por ahí paguemos a principios de este mes es simplemente el desmanejo monetario brutal que hubo antes del 10 de diciembre, en el cual destruyeron el valor del peso. Desde que asumió este gobierno, el Banco Central dejó de emitir para financiar al gobierno. Eso vamos a verlo recién en 4 meses reflejado. Lleva 4 meses que una destrucción de ese tipo, como la que hizo el anterior gobierno, del poder adquisitivo de la moneda, se refleje en el total de los precios de los bienes y servicios. O sea que tenemos todavía para pagar costos de la emisión pasada, pero cuando se empiece a reflejar mayormente lo que es el cuidado del manejo monetario, a partir del 10 de diciembre vamos a ver, fundamentalmente sería en el segundo trimestre, que esta baja, que ya les dije que vamos a ir viendo en el primer trimestre, que va a ser lenta, se va a acelerar, ¿no? Y mucho más en el segundo semestre. Ahí veíamos, mientras hablabas, Aldo, una placa también de la información del índice de inflación de la ciudad, que salió hace un rato nada más. 21,1% es lo que dio en diciembre en la ciudad. Esto va en línea, a tu entender, con lo que seguramente dé también a la órbita nacional, entre 20 y 30, digamos, esa franja. Sí, la verdad, tengo que reconocer cuando lo vi hoy al índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, es que es muy auspicioso. No suele dar muy lejos la inflación nacional del índice de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual por ahí no llegamos ni al 29 ni al 30 claro, que estábamos estimando en la Fundación Libertad y Progreso. Y el anual es el que horroriza, ¿no? Uno ve ese 198 anual, está cerrando 2023 con 200% de inflación. Es que, vos sabías que la segunda moneda que más perdió valor en el mundo es la Argentina después de la del Líbano, y eso que el Líbano está pasando por una guerra civil, tiene una guerra al lado con los israelíes y Hezbollah. Bueno, nosotros hicimos tanto mérito que nos ubicamos atrás de la moneda libanesa, o sea que no nos debería llamar mucho la atención que eso se haya reflejado en los precios de los bienes y servicios, porque con esa moneda que perdió todo ese poder adquisitivo, vos quisiste comprar algo. Claro. Y ese algo vale lo mismo que antes. El señor te va a decir, mire, usted me tiene que dar muchos más pesos, porque esos pesos no valen lo mismo que antes. Claro. Y eso es lo que nosotros llamamos inflación en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero no es otra cosa que esa depreciación, esa destrucción del valor de la moneda que hizo el anterior gobierno, lo que estuvimos viendo y que, como vuelvo a repetir, vamos a seguir viendo por lo menos 3 meses. Sí, te puedes subir por la depreciación de tu moneda o por un tema de escasez de oferta, pero que no es el caso en esta No, en este momento. Ahora, estamos bajando la demanda un montón. Sí. Ahora, lo tenemos los datos de la ciudad también por rubro. Vos decías, podrías comprar algunas cuestiones. Fíjense estos números. En lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas, 30% de aumento en un solo mes. En bebidas alcohólicas y tabaco, 23%. Prendas de vestir y calzado, en este caso estuvo por debajo del promedio general, 16,2%. Ese 30,4% de alimentos es el que también espanta por su impacto, ¿no? en los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, una cosa que también tengo que aclarar, porque esto también es resabio de lo que dejó el anterior gobierno. Por la baja calidad institucional que tiene la Argentina, los gobiernos tienen una capacidad de daño sobre las empresas fenomenal. Y en el periodo preelectoral, Sergio Massa, el ministro Sergio Massa y el gobierno apretaban a las empresas para que subieran sus precios por debajo de lo que subían sus costos, que era la inflación que sufríamos todos los argentinos. Por supuesto que era lo que terminaba pasando y lo vivimos muchas veces los argentinos en las góndolas o en el surtidor cuando hubo desabastecimiento de combustible. Claro, las empresas en un momento dado sus costos son iguales o mayores que sus precios, dejan de vender. Entonces el gobierno nuevamente iba y le decía, miren, hasta el 19 de noviembre les doy un aumento más de precios, pero ténganme llenos más o menos llenos los surtidores o más o menos llenos las góndolas y listo. Claro, pasó el 19 de noviembre que todos votamos
y los precios se acomodaron a donde tenían que ir. Y eso es lo que hemos estado viendo fundamentalmente hasta finales de diciembre, ¿no? ¿Eso es así efectivamente o hay también una viveza de empresarios? Digo, porque se está escuchando mucho eso de, en tema naftas, mirá cómo aumentaron tan fuerte desde que se fue el gobierno y cómo lo están aprovechando ahora. En tema alimentos también se ven aumentos que para muchos parecen exagerados. Y ha habido aumentos exagerados y de hecho esos aumentos exagerados podemos dar un ejemplo, ¿sí? La carne. La carne cuando se liberaron los precios subió un montón y bajó un montón desde hace algunas semanas. Y eso es porque evidentemente alguien sacó mal los cálculos de lo que valía realmente la carne y los precios corrigieron. Algo están corrigiendo, por ejemplo, ahora los precios también de los combustibles. Lo que pasa es que en los precios que se llaman regulados, ¿sí? Que entre ellos están los combustibles, otro ejemplo son los precios de la salud, la educación, a esos precios realmente los estuvieron muy contenidos, muy atrasados, muy bajo presión en el anterior gobierno y bueno, ahora va a haber que pagar, si queremos tener combustible, el combustible lo que vale, ¿no? Sí, claramente, cuando te falta, por ejemplo, médicos en tu obra social o prepaga, tiene que ver también con dificultades de los prestadores. No ahora, solo eso, te aclaro una cosa, hay que hacer un poquito de memoria, pero ¿cuántos colegios anunciaron entre noviembre y diciembre, colegios privados? Algunos que tenían 85 años de vida, que no renovaban más la matrícula porque cerraban. Y sí. Tenemos más placas con otros sectores hablando justamente de esto. Vivienda y agua, por ejemplo, esto es el IPC en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre, 11,6% todo lo que tiene que ver con los servicios domésticos, 21,9% el equipamiento y mantenimiento del hogar, 19,4% salud. Me quedo con este 11,6%, Aldo, porque hoy se conoce, por ejemplo, que Energía está proponiendo un aumento o una baja de subsidios escalonado de 33% en febrero, 33% en marzo, 33% en abril. Este número de 11,6 imagino que en las mediciones de febrero, marzo, abril va a tener un impacto fuerte, ¿no? Van a tener un impacto fuerte y por eso es que yo aclaraba la baja de la inflación. Se va a dar el pico este que hablábamos en diciembre, después va a tender a bajar, pero va a bajar lentamente. Hay que tener en cuenta que los que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, como es mi caso, es cierto que nos va a doler este aumento que vamos a tener por la quita de los subsidios, pero en mi caso, que estoy en el segmento que se supone paga todo, yo pago la mitad de lo que realmente vale lo que estoy consumiendo de gas, luz y agua, más o menos la mitad, lo cual es sumamente injusto porque no es que nadie está pagando eso, eso lo está pagando algún contribuyente del interior del país que paga lo que corresponde por su luz, su gas y su agua y después paga impuestos para pagarme a mí mi luz, mi gas y mi agua. No tiene ningún sentido, él está haciendo el gasto, digamos, el ajuste del gasto que debería estar haciendo yo. ¿Sí? Y si no lo está pagando ningún contribuyente, lo estuvimos pagando con emisión monetaria, o sea, empobreciendo a todos los argentinos para que yo pueda salir a comer más noches durante el mes. No tiene ningún sentido. Claramente, acá lo que hay que hacer es que cada uno pague lo que corresponde por lo que usa y ayudar, que también hay todo un plan atrás, de ayudar a aquellos que realmente no lo pueden pagar, no a los que sí lo podemos pagar. Sí, en el medio hay mucha gente que quizás lo puede pagar, pero tiene que dejar de pagar otras cosas también importantes y es donde decís, pero para, si yo vengo pagando aumentos en estos años, porque hubo algunos aumentos en el periodo de Massa, pero todo fue insuficiente y quedaron atrás de lo que fue por la inflación. Exactamente, el problema es ese, acá se supone que yo, como decía, soy del segmento que paga todo y no estoy pagando todo y eso es porque con semejante inflación, con que durante un tiempo no nos aumenten lo que pagamos, claramente eso hace que nos terminen subsidiando esos consumos. Pero vuelvo a recordar, yo también voy a tener que recortar gastos cuando la tarifa, las facturas me lleguen por el doble y no es que me va a gustar, pero ¿qué es lo lógico? ¿Que yo recorte los gastos o que lo haga otra persona para que yo pueda gastar más? Claro. Tenemos una placa más del tema inflación en la Ciudad de Buenos Aires. A ver por los rubros. Fíjate, transporte, 30,4%
de aumento en diciembre. Esto sin haberse anunciado todavía el aumento que va a regir desde el 15 de enero. 22,2% de información y comunicación. Esto tiene que ver con las tarifas, por ejemplo, de Internet. 15,8% recreación y cultura, también calentándose de cara al verano. Acá también tenemos lo que es transporte, que como decíamos en gas y también va a pasar en electricidad, también transporte durante el verano vas a tener un aumento fuerte. Sí, las expectativas son que sean mucho más lentos los aumentos en transporte porque como la gente lo usa para ir a trabajar y a veces toma varios medios, aunque te hacen un descuento después, cuantos más medios de transporte tomas, la realidad es que eso, el mismo equipo económico ya anunció que los aumentos van a ir muy despacito. Tenés que tener en cuenta, yo tomo un medio de transporte público para ir a trabajar y yo estoy pagando hoy el 10% de lo que vale realmente lo que debería pagar por el transporte, ¿no? Yo creo que también debería haber algún sistema implementado pronto a través de la SUBE por el cual yo empiece a pagar mucho más rápidamente lo que corresponde que la gente de menores ingresos, ¿no? Sí, que en el mundo siempre la tarifa de transportes públicos se acepta como la que puede estar subsidiada, pero no en un 90%, ¿no? No, para nada. Cualquiera que haya viajado por el mundo, incluso en los países de la región, sabe que un transporte público no baja de $1 en ninguno de los países vecinos. ¿Ya te fuiste de vacaciones? No. ¿De algún lado? ¿Estuviste en la playa o algo? No, las ojeras son por algo. Estás laburando como nosotros acá. Bueno, si nos acompañás, vamos a recorrer un poco qué pasa en Mar del Plata, por ejemplo, con el tema precios. Ahí está Agustín Amaya contándonos un poquito cómo viene esta escalada de precios en la costa, Agustín.